Alberto Garzón, que le hubiera encantado estar aquí, pero desgraciadamente le han surgido complicaciones con otro problema grande que tenemos hoy día, que es el de la ley Mordaza, que en el Congreso ha sido la tramitación, está siendo y le ha sido imposible asistir. Me ha pedido también que comentara su deseo, no solo de participar aquí, sino también de contribuir en una plataforma que es tan importante y que tanto tiempo lleva haciendo un buen trabajo, porque cuando observéis el manifiesto y todo lo que ha ido desarrollando la plataforma, veréis que hay mucho trabajo detrás y además propuestas que es un tema indispensable hoy día a tenor de los acontecimientos actuales políticos, que veréis que son propuestas muy sensatas en las cuales todo el mundo que tenga un mínimo de solidaridad y de generosidad tiene que saber que son necesarias. Y cuando tengáis acceso al documento lo veréis. Lo que se está pidiendo es una banca pública, pero siempre hay que apellidarlo y matizar lo que está diciendo Carlos con la primera intervención. Que sea pública, lo importante no es la titularidad pública, que ponga en un papel que el propietario de la entidad bancaria es un organismo público no nos sirve de nada. Una banca pública debe ser que la gestión vaya en beneficio de la sociedad. Eso es lo que debe ser, de lo público, de la gente. Eso es lo que es una banca pública. Y por eso, cuando podáis acceder al manifiesto, os daréis cuenta de que van por ahí los tiros. Un manifiesto que ha sido desarrollado por una plataforma en la cual, por cierto, os invito a informaros a todo aquel que no esté informado sobre la misma, porque se puede participar de muy diversas formas y encontraréis muy satisfactorio esta forma de contribuir. En el manifiesto podemos encontrar, se puede dividir al fin y al cabo en dos secciones, una en la cual se pide y se propone que Bankia sea nacionalizada y otra en la cual ya se extiende esta propuesta al resto de entidades rescatadas. Estamos hablando de que no solo se propone así al aire, como se decía anteriormente, de forma ideológica, no. Estamos hablando de propuestas económicas, de bajar algo más al detalle, sin intención de dar todos los detalles, todos los detalles técnicos que habría que dar, pero sí orientando hacia lo que había que hacer. Y hay mucho trabajado y es muy importante. Creo que nadie puede negarse a, por ejemplo, que en estas entidades que vayan a ser públicas para servir a lo público y no a una minoría que se enriquezca a través de un recurso, por cierto, totalmente básico como es el crédito, que además parte fundamentalmente, pero no solo, de los ahorros, que la elección de los consejos de administración sea totalmente democrática y transparente. Es algo de sentido común y al cual casi nadie puede negarse, ¿no? Estamos hablando también de limitar esos desorbitados salarios, en el cual no puede ser que hoy día tengamos una banca teóricamente pública como es Bankia, una entidad como la que es Bankia, en el cual el consejo, los directivos estén cobrando esas increíblemente desorbitadas cantidades de salarios, ¿no? También la obligación de rendir cuentas pues anualmente y de forma transparente. Estamos hablando también de que esa gestión y hacia donde se dediquen los recursos que son al final públicos, que son de todos los ciudadanos, sea transparente y democrático y se puedan establecer mecanismos para decidir hacia dónde va a ir el dinero. Estamos hablando también de que se cierren las sucursales que mantienen en los paraísos fiscales y que le permiten, pues bueno, por un lado, como todo el mundo sabe, evadir impuestos, pero también por otro lado evitar la vigilancia y la supervisión de los organismos supervisores, que lo que hace, y esto hay muchísimos informes que así lo detallan y lo revelan, que la crisis financiera fue en parte causada y provocada por este ocultamiento de actividades que se realizaban a través de paraísos fiscales, con lo cual no solo es un medio para evadir impuestos, sino también para desequilibrar las finanzas internacionales. La dación en pago con carácter retroactivo, ¿quién se puede negar a algo así? ¿Qué hay más humano que garantizarle el hogar a esa persona que no se lo puede pagar por causas ajenas, no porque quiera? Y una de las cosas más importantes, y es al fin y al cabo una diferencia radical con la banca privada, que haya un tipo de interés que sea simplemente el que se acceda en la ventanilla de descuentos del Banco Central Europeo y un poco más
para gestionar, para los costes de gestión. Se trata de establecer unos medios de financiación que no se basen en el lucro, que no tengamos que tener ese coste añadido que supone que haya una minoría que tenga que salir beneficiada. En eso es al fin y al cabo lo que consiste una banca pública, en coger el dinero y financiarlo, repartirlo hacia las personas y empresas que lo necesiten, pero de una forma en la cual nadie se esté lucrando a costa de ello. Eso es al fin y al cabo la banca pública y eso es lo que se debe conseguir, porque no nos podemos olvidar en ningún momento, y yo siempre que hablo de los bancos siempre digo lo mismo porque desgraciadamente no se conoce suficientemente, y es que los bancos son capaces y tienen la autoridad legal y técnica de crear dinero. Cuando un banco da un crédito, en realidad lo único que está haciendo es teclear la cantidad que ha otorgado con ese préstamo en un teclado de ordenador en la cuenta bancaria correspondiente. Y así lo único que se hace es crear dinero. Luego, obviamente, no tiene libertad infinita para crear dinero, pero sí que es una forma de crear dinero muy sencilla que consiste al fin y al cabo en teclear. No estamos hablando de que el Banco Central crea solo dinero, sino que los bancos privados son los encargados fundamentalmente de poner en circulación todo el dinero que hoy día existe, y aquí tenemos que darnos cuenta de que quien crea el dinero y lo pone en circulación es al fin y al cabo quien decide cómo se va a orientar la economía, y esto es clave, esto es totalmente clave, porque hoy día hemos visto que nos hemos orientado hacia un modo de economía en el cual ha tenido unas desventajas que nadie puede poner en duda. Eso ha sido porque se ha dejado que los bancos tengan ese enorme poder para orientar la economía y la finanza, el crédito, de esta forma. Si orientáramos la economía no a través de la lógica de la rentabilidad, sino a través de la lógica social, ecológica, humana, entonces nos encontraríamos con otro tipo de economía. Y estamos hablando de que al fin y al cabo, como bien decía Carlos, los bancos privados necesitan de lo público y no, para sobrevivir y para funcionar, y no solo en las épocas de crisis, sino también en las épocas de bonanza. Hay muchísimos ejemplos, como el que ha puesto Carlos, la garantía de depósitos. Los bancos no tienen que preocuparse de garantizar los depósitos a los clientes porque ya se encarga de hacerlo el sector público. Otros ejemplos son como el Banco de España, que recientemente envió una circular para prohibir el aumento en los tipos de rentabilidad, en la rentabilidad de los depósitos, evitando así que los bancos tuvieran que competir entre ellos para captar ahorros y así evitarle el aumento de costes en los bancos. Es al fin y al cabo una ayuda pública. Estamos hablando también, y es muy sencillo de comprender, de que si en realidad los bancos llevan a cabo su actividad es porque gozan de un contexto de armonía social y paz, en las cuales hay autoridades coercitivas, las que se encargan de garantizar que no haya atracos, que si los hay, estas personas se pongan en los servicios penitenciarios. Estamos hablando también de que debe haber una educación pública que consiga, y una formación que lleve a personas a esos bancos y a poder trabajar en ellos. Es decir, estamos hablando de que no es lo mismo crear un banco privado en España, un país desarrollado, que crearlo en un país subdesarrollado, por ejemplo, de África, ¿no? Es decir, hay una cantidad inmensa, que no me da tiempo a enumerar, de actividades que sabemos que se realizan gracias al apoyo del sector público, con lo cual, ¿por qué dejarle un arma tan poderosa como la creación de dinero y la gestión del crédito a una minoría de personas y no ponerla a supervisión y control de toda la sociedad, ¿no? Y esto, además, una de estas ventajas la sabe perfectamente el gobierno de hoy día, de Mariano Rajoy. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el año 2012, cuando la prima de riesgo estaba tan elevada y costaba tanto endeudarse en los mercados financieros, que ya sabemos que es la trampa a la que nos abocó en la Unión Europea neoliberal, Mariano Rajoy se le ocurrió la idea de utilizar lo poco de banca pública que nos queda, que es el Instituto de Crédito Oficial, porque tiene la competencia, la posibilidad de acceder a la ventanilla de descuento del Banco Central Europeo y financiarse de forma muchísimo más barata. Y de esta forma se le mandó al ICO, a este Instituto de Crédito Oficial, a financiarse en 20.000 millones de euros, captarlo del Banco Central Europeo para financiar las administraciones públicas. Estamos hablando de que hasta Mariano Rajoy sabía perfectamente que los canales de la rentabilidad privada de los bancos privados tienen costes importantes, y en los grandes problemas
tuvo que recurrir a la banca pública. Pero claro, esto es algo que permanece oculto y no se suele decir. Y ya por acabar, remarcar en la importancia que tiene una banca pública en una sociedad en la cual no nos podemos dejar llevar por lo que se está diciendo, el enorme potencial y enorme poder que supone crear dinero y gestionar el crédito, porque vas orientando la economía y la vas orientando pues a donde te convenga a ti, no a donde le convenga a la mayoría social. Y por eso tenemos una economía que se ha orientado hacia la burbuja inmobiliaria, que era la actividad más rentable en el momento, con la que más dinero se ganaba, pero no hacia unas actividades de economía ecológica, de economía sostenible, de economía feminista, de economía humanitaria, que es la que de verdad beneficiaría a la mayoría social. Por eso es indispensable recoger lo que nos propone la plataforma por la banca pública, Bankia Pública, y empezar a trabajar en ello de forma colectiva, porque esto no lo soluciona ni la plataforma de ellos solos, ni tampoco las fuerzas políticas que hoy día están. Esto lo tenemos que hacer entre todos y por lo tanto hay un testigo que nos están pasando, que hay que aprovecharlo, muchísimo trabajo detrás, que hay que desarrollar para que al fin y al cabo podamos ir configurando una economía que nos sirva a todos y no a una minoría. Nada más, muchísimas gracias.